Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo estáis? Pues mira, un vídeo más para hacer una pequeña reflexión sobre el debate que tuve la semana pasada con mi querido hermano Carlos Blanco. Eh, Muchos han opinado de diferentes maneras y yo quiero dar un poco una explicación y una refutación de algunas cosas que quedaron en el aire que creo que es conveniente recordarlas. ¿Por qué hice este tipo de debates? No me gustan en absoluto, porque ya había tenido una experiencia con Carlos anteriormente. Sé que es un hombre muy hablador, que pisa mucho. Por eso les cuento un poquito el por qué pasó. Bueno, él estaba haciendo un directo que hablaba de mí y de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en base a un vídeo que yo había grabado con mi querido amigo Víctor. Eh, Yo entré en el directo porque de casualidad lo vi y estaba trabajando y le puse algún comentario. Él quería que subiera en directo, yo no podía, pero luego ya quedó un poquito como que no me atrevía, que no podía, que me iba a desenmascarar. Y bueno, pues a partir de ahí pues le dije que cuando quisiera pues hablábamos del tema. ¿Por qué lo hice? Porque un poco me desafió. Yo la verdad es que no entro mucho en desafíos a nivel personal, pero en este caso como no se trataba de mi persona, sino de mis creencias, de mi iglesia, de lo que yo creo, pues me sentí obligado a defender la iglesia de Jesucristo. Repito, no por mí, porque a mí me da igual, de mí pueden decir lo que quieran y la verdad es que no me quita el sueño. Pero ya en cuanto a la iglesia, creo que era conveniente hacer algunas aclaraciones. Por eso acepté ir a su canal, le dije cómo quería hacerlo, porque ya lo conozco, dije de pactar tiempos, de que no nos pisáramos, de que él hablara un tiempo y yo hablara otro. Eh, Le mandé el formato, no me dijo nada y justo la víspera por la noche del directo pues me dijo que no, que así no podía ser, que iba a solo hablar yo y que yo iba a llevar el control. Digo, no, no, yo voy a responderte a lo que tú has dicho. Bueno, pues lo hacemos más breve y tal. Total, que al final me convenció porque si no iba tampoco, iba a ser como rechazar esto y entonces ya le hubiera dicho pues que no me atrevía, que no quería, que se había anulado y preferí hacerlo así. Entonces, como han visto, los que han visto el debate, pues los dos primeros intervenciones son tranquilas y cada uno en su tiempo, pero luego ya es un poco una conversación que no es además una conversación casi inteligible, ¿no? Porque estamos pisándonos y estamos interviniendo. Pero bueno, repito, he recibido muchas críticas de mi familia, de algunos amigos, que esto no lleva al espíritu, que no se entiende la mitad de las cosas, que es mucha discusión y es verdad, es verdad. Así es que como aprecio mucho a Carlos, pues si se tercia hacer otro vídeo con él, pues lo haremos con un moderador o con tiempos muy claros para no volver a repetir esto. Lo que sí que quería era refutar todas las cosas que él ha dicho, ¿no? Porque él hace una serie de acusaciones que quedaron un poco en el aire porque no las podía yo ni siquiera comprobar. Él dijo que José Smith había estado condenado, que había tenido un juicio, que había sido condenado y nos presentó estas pruebas que pueden ver aquí. Si pueden hacer una captura de pantalla, no es legible el documento, pero aunque ahí pone arriba acta de la sentencia, es decir, que hay una condena o una absolución, pero hay una sentencia de José Smith, sin embargo, eso es lo que pone arriba, pero sin embargo, si leemos el texto, dice juicio de 1830, que no es en 1830, yo estoy averiguando y este juicio fue en 1826. Dice, el profeta registra en su historia que fue llevado a juicio en la ciudad de Bainbridge, en condado de Chenango, Nueva York. Y después, ahora hay una evidencia contemporánea que confirma la historia de José sobre este juicio, en forma de dos facturas por los servicios presentados al condado por el alguacil y el juez del juicio. Es decir, que no hay una sentencia, no hay una sentencia. Son dos facturas que testifican de que hubo un juicio. Eso nunca lo hemos negado. Estuvo casi 40 juicios. Yo lo que repetía, y aquí está claro que esto es completamente falso, lo que me presentó Carlos,
que había una sentencia. Nunca lo condenaron por nada, nunca. Hubo muchos juicios. Este juicio fue en el condado de Chenango en 1826. Estaba averiguando y claro que se produjo el juicio, pero no hubo una sentencia, ¿vale? De hecho, el siguiente, este que llama acta del juicio de José Smith, lo que es la factura. Y vuelvo a decir, son 2 facturas que se encontraron en 1971 y que están ahora guardadas. Pero son 2 facturas que evidencian que hubo un juicio. Pero no hay ningún registro de que en ese juicio se produjera una condena, ni mucho menos. Y he estado mirando precisamente le consulté a la inteligencia artificial, al ChatGPT, que le pregunté, ¿hay algún registro judicial de una condena a José Smith? Lo tengo aquí, ChatGPT, si pueden verlo. Y el ChatGPT me dice, a ver, José Smith, fundador de la Iglesia de Jesucristo del Movimiento de los Santos de los Últimos Días, fue objeto de varios procedimientos judiciales a lo largo de su vida. Y aquí hay un a continuación, perdón, un resumen. El primero, supuesta condena por adivinación en 1826. Ubicación Bainbridge, condado de Chenango, Nueva York. Cargo, práctica de adivinación o uso de piedras videntes bajo acusación de ser un vagabundo. Resultado, no existe prueba de que fuera formalmente condenado. Documentos judiciales indican que fue llevado ante un juez por su trabajo como buscador de tesoros usando una piedra vidente. Se cree que fue advertido por el juez, pero no condenado penalmente. No se le impuso cárcel ni multa formal registrada. Por lo tanto, ni el delito era el que decían de ocultismo, ni hay prueba de ninguna condena. Como mucho, en aquella época tenía 20 años, como mucho le podían haber puesto una multa. Y precisamente José Smith, en 1838, registró su historia, y lo tenemos en José Smith Historia, en la Doctrina de Convenios, y en el versículo 56 nos cuenta qué pasó en esa época. Y aquí está la explicación ya desde 1838, publicado por la Iglesia, de lo que pasó. Dice, en el mes de octubre de 1825 me empleó un señor de edad llamado Josiah Stoal, del condado de Chenango, fíjese, aquí coincide, estado de Nueva York. Él había oído acerca de una mina de plata que los españoles habían explotado en Harmony, Susquehanna, Pensilvania. Antes de ocuparme ya había hecho algunas excavaciones para ver si le era posible descubrir la mina. Después que fue a vivir a la casa de él, me llevó con el resto de sus trabajadores, no era él solo, había un grupo que había contratado, para excavar en busca de la mina de plata, en lo cual estuve trabajando cerca de un mes, sin lograr el éxito de nuestra empresa. Y por fin convencí al anciano señor de que dejase de excavar. Dice, así fue como se originó el tan común rumor de que yo había sido buscador de dinero. Esa es la explicación monda y lironda. Y todos los que le perseguían, le calumniaban y le difamaban, pues crearon este bulo a partir de este trabajo, que había trabajado como jornalero, excavando, buscando en órdenes de otra persona, junto con un grupo de personas. Por lo tanto, es completamente absurdo esta supuesta prueba de la delincuencia de José Smith. Como todo, este hermano Carlos se basa en libros antimormones que simplemente explotan estas tonterías, estas chismes, que le decía yo chismes de viejas, y sigo afirmando que son chismes de vieja, que no sirven absolutamente para nada. Lo único que es real, y esto lo podemos ver, es que el Instituto Smithsonian en 2014 hizo una publicación de los 100 personajes históricos más importantes de Estados Unidos, y en el apartado de líderes religiosos José Smith aparece como el número 1. Esto tira por tierra todos los chismeríos de los supuestos delitos de José Smith. Si no hubiera sido una persona honesta y cabal, fuera de toda duda de su solvencia, pues no se le hubiera considerado en esta lista. Por lo tanto, esto sí que es una prueba bastante clara e irrefutable. Y por lo tanto, está muy claro. Luego hablaba también de los 3 testigos del Libro de Mormón, que eran delincuentes, que hasta la propia Iglesia los había calificado de delincuentes. Y citaba Doctrina y Convenios 69.1. En Doctrina y Convenios 69.1 lo único que hay es una tergiversación y un anacronismo bestial.
Primero, esta sección es de 1831 y los 3 testigos fueron excomulgados en 1838, por lo tanto no tiene nada que ver. Y segundo, en esta sección lo único que se dice es que tiene que viajar Oliver Cowdery desde Illinois hasta Missouri, que son 1.300 o 1.400 kilómetros, con dinero para imprimir un libro y que es conveniente que vaya otra persona con él. Es lo único que dice. Ni lo descalifica, ni es la época de su excomunión, ni tiene absolutamente nada que ver. Por lo tanto, es absurdo. Y luego, otro de los testigos del libro de Mormón, que decía otro delincuente que negado y que, pues, David Wilmer, que fue excomulgado en 1838 y murió 50 años después, en 1888, 50 años después de haberse alejado de la iglesia, de haber renegado de la iglesia, aún en su tumba testificaba del libro de Mormón. Si pueden verlo ahí, no sé si pueden verlo, pero en su epitafio, en su tumba Whitmer, esto lo pueden buscar, tumba de David Whitmer, W-H, Whitmer, como suena, pero W-H, y pueden ver esto, y aquí dice: el registro de los judíos y el registro de los nefitas son uno. La verdad es eterna. Eso lo puso alguien 50 años después de alejarse de la iglesia y de ser excomulgado. Todavía mantenía su testimonio de que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Por lo tanto, eso son pruebas y lo demás son chismes. Por lo tanto, creo que queda muy claro que no sirvió de nada absolutamente las supuestas pruebas de nuestro querido hermano Carlos Blanco. Luego hablamos de la restauración, discutimos si sí o si no, ya le saqué escrituras, pero ya empezó ahí el tema de que me iba pisando, de que no me dejaba hablar, y ya lo que pasó es que fuimos saltando de tema en tema. No resolvíamos nada, sino que saltábamos. Es lo típico, ¿no?, que hacen las personas que solo quieren desacreditar, intentan sacar un montón de temas y cuando les respondes a una cosa pasan a la siguiente. Tienen la habilidad, eso sí, yo no tengo esa habilidad, pero tienen la habilidad de cambiar de tema de una forma que parece que van controlando la situación y lo único que hacen es cambiar de tema para evitar responder o aceptar que te están respondiendo sobre esto. No me dejó hablar apenas, como siempre, yo ya lo sabía, por eso yo también a veces intentaba pisarla él también un poco, porque sabía que si no, no podía hablar. Y bueno, me citó los supuestos errores del libro de Mormón, que no pudo mostrarme más que una palabra que se comieron y un nombre que cambiaron, de un padre por un hijo, con lo cual no cambia ningún concepto del libro de Mormón, y todos los demás correcciones eran puntos y comas y apartes. Por lo tanto, no tenía ninguna razón en lo que estaba hablando. Luego me sacó del libro de Mormón, de que si Alma 11 dice que Dios es espíritu. Ahí ya me puse yo un poquito nervioso porque es que está tan claro. Solo lees el libro, el capítulo 11, pueden leerlo, Alma 11. Leen Alma 11 y está muy claro que está hablando un misionero que tiene una doctrina cristiana con una persona que no conoce, pero que tiene una tradición antigua de más de 400 años. En esta época ya habían pasado 400 años entre la separación de nefitas y lamanitas. Y en esos 400 años los lamanitas habían degenerado y habían hecho unas tradiciones y creían en un ser superior que le llamaban el Gran Espíritu. Y este misionero Amón le dice: ¿crees que existe Dios? Y el rey dice: no sé lo que eso significa. Y entonces él, como conoce su tradición, le dice: ¿crees que hay un Gran Espíritu? Y dice: ah, eso sí. Dice: pues ese es Dios. Es lo mismo que hizo Pablo cuando fue a Atenas y dijo delante del monumento al Dios no conocido: este Dios que no conocéis es el que yo predico. Entonces, ¿Pablo predicaba un Dios no conocido? Ese es el razonamiento tan simplón que por más que le insistí no pudo comprenderlo o no quiso comprenderlo, no lo sé, pero es tan sencillo como eso. Luego hablamos de la Trinidad, me sacó el tema de la Trinidad que no tenía nada que ver. Yo le contesté, le dije lo que significa ser uno, lo que realmente el libro de Mormón que afirma que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, pero ese uno significa uno en unidad, lo mismo que dice Juan 17 y se lo demostré. Y le dije, además allí dice uno, y ahí es lo poquito de griego que he aprendido estudiando y debatiendo, de que uno en griego tiene dos palabras para uno, heis y mono. Mono es uno único, ahí viene monólogo, monofase, lo usamos en castellano, mono como uno, único, y luego heis, que es uno y unidad. Por eso ser uno
es ser una unidad. El equipo español fue uno, combatieron como un solo hombre y fue un ejército. Entonces es un uno de unidad, de conjunto. Y ahí, bueno, ya cambiamos, no me entendía, pero cambiamos. Para terminar y no hacerlo más largo. ¿Por qué acepté y las consecuencias? El por qué ya lo he explicado, la refutación ya la he hecho y las consecuencias. ¿Qué consecuencias o qué conclusiones saco yo? Pues que dentro del desorden y dentro de todo el lío que hemos hecho, lo hicimos con respeto y con cariño. Eso es importante, que creo que se puede ver que al final pues nos mostramos nuestro cariño y nuestro respeto y no hubo una palabra más fea que otra, como en otros debates pues se ven insultos, desprecios o degradación. Eso fue importante. ¿Y por qué hice esto y qué creo yo que he conseguido? Pues yo creo que consigo respeto, no hacia mi persona, sino hacia la Iglesia. La Iglesia, para los que no lo sepan, los que no son miembros, cuando oyen hablar de la Iglesia de Jesucristo, tienen unos prejuicios en su mente de que somos un grupo raro, sectario, que creemos cosas raras, que no tenemos idea, que somos unos ignorantes, unos absurdos. Bueno, pues el que no es miembro, creo que en estos diálogos, en estos debates, puede ver que tenemos una teología bíblica muy importante, que creemos mucho más semejante a lo que ellos creen y que podemos defender nuestras ideas con la Biblia, que es lo que yo intento. Y para los miembros de la Iglesia que a veces están en su burbuja, pues también les muestro cómo otras personas que a veces nos desprecian, con un poquito de conocimiento, pueden llegar a respetarlo. Y ese es mi propósito, conseguir respeto, no para mi persona, sino para la Iglesia. Y hacerlo todo con respeto, con aprecio y con educación. Pues este era simplemente mi análisis, mi reflexión, mi refutación y simplemente una pequeña valoración del vídeo. Espero que les guste y espero que puedan apoyarme pues con un me gusta, comentando y, apoyando un poquito este canal. Es un canal muy pequeñito, muy limitado, no está monetizado y solo les pido su colaboración, su like, sus comentarios y compartir este vídeo para que pueda llegar un poquito más a más personas. Que Dios les bendiga.